Buenas tardes, sí se escucha. Hola, sí. Hola, sí. Perfecto. Yo lo escucho medio bajo, pero a ver. Ahí está. Ahora sí. Bien. ¿Qué les pareció la clase de ayer? ¿Que fueron con más dudas que certeza? Eso es lo importante. Sí, hubo algo que dijo Viviana que no sé si la terminé de. O sea, no sé bien, o sea, si fue literal o si fue un mensaje subliminal, el tema de las garantías y todo eso que yo o sea, no alcancé a entender, a entender bien. Y no quise seguir preguntando porque si no iba a comer media clase. Está bien, pero la cuestión vinculada a las garantías que hablaron al principio, yo ayer estuve en la clase, la escuché, pero me interesaba también escucharla para hoy poder complementarle la clase y con parte práctica teórica, como venimos haciendo los miércoles. Pero ¿a cuál te referís, Gabriel, de la parte de garantías? Lo que dijo al O sea, principio. ¿cuál es la posición de ella respecto a la situación, por ejemplo, que estamos pasando hoy en día? O Bien. sea, Sí, yo entendí. Ya está, ya me ubiqué a qué parte de la clase te referías. Es más, yo para no complejizárselo tanto ayer y uno decanta lo que absorbe en cuanto a enseñanza y conocimiento y demás de noche. Entonces, yo preferí no aportar ayer mi grano de arena a la confusión y la había dejado para hoy. Pero interesante, bueno, está bien, vamos a empezar por ahí, después se siguen sumando algunos de los compañeros. A mí me parece interesante el planteo de- de Viviana, sobre todo porque Viviana hoy lo ve desde un lugar de la jurisdicción, lo ve desde su rol de jueza, pero como ya les dijo, tiene muchos años de experiencia del lado de la defensa. Y hay una realidad, o sea, hoy el imputado, que es lo que ustedes también les manifestaban, que se enseñó en Penal 1, en Penal 2, todo lo que se viene hablando, el imputado es la parte débil, y lo cual yo creo que sigue siendo así, sigue siendo la parte débil en cuanto a la relación procesal dentro del proceso penal, lo cual no significa que, como les planteaba Viviana, la parte débil dentro de un proceso penal quizás sea más fuerte por fuera del proceso penal. Entonces, seguir hablando del pobre imputado, en el sentido no quiero adjetivar con lo de pobre o rico, o pobre y fuerte, o débil y fuerte, pero la concepción que ustedes le transmitían y que Viviana también adoptó y que nosotros enseñamos por lo menos yo, hace casi 20 años que doy clases y particularmente en esta materia, nosotros siempre hablamos del imputado que había sido coaccionado, del imputado que había sido cercenado en sus derechos, el imputado que había sido violentado o hasta inclusive incomunicado, que les decía ayer Viviana. Eso es real y nosotros tenemos un código penal que aborda de esas características. O sea, el derecho penal es un límite al Estado y es una protección a los ciudadanos, y el código procesal penal es la ejecución de ese código penal en la práctica. O sea, cómo vos lo llevás dinámicamente a la práctica, y a eso protege más en cuanto a las garantías del imputado, garantías penales y garantías procesales. Pero garantías que tenemos todos los ciudadanos, como por ejemplo la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la defensa, que esto está más circunscripto al proceso penal. Entonces, ese imputado que nosotros enseñábamos y sigue existiendo, ese imputado vulnerable, que hoy con el desarrollo de nuevos conceptos, la vulnerabilidad de las personas, que hoy se usa mucho más para cuestiones de género, para menores de edad,
para situaciones de precariedad en cuanto a los recursos, no solo simbólicos, sino materiales que pueda llegar a tener una persona, ese imputado hoy cambió. O sea, cambió no porque antes no hubiese existido, sino porque antes el sistema penal no lo abarcaba, y porque a su vez ese imputado también en lo social, por fuera del proceso penal, cambió. Entonces, el debate que se está dando hoy, que se dio, si quieren, del 2001 hacia acá, o sea, todo lo que son las teorías del derecho penal del enemigo, digo, el 2001, con la caída de las Torres Gemelas, se cambió la lógica, por lo menos en Estados Unidos, pero después se fue trasladando a los distintos sistemas jurídicos, y nosotros lo tenemos hoy incluido. O sea, hoy nosotros tenemos el delito de financiamiento del terrorismo, y en definitiva, el terrorismo, tal cual ustedes pueden haberlo visto por historia de las caídas de las Torres Gemelas en el año 2001 a hoy, nosotros ese tipo de terrorismo no lo tuvimos, pero sí lo tuvimos en algunos casos. Por Gabriel, por una cuestión etaria, lo podés tener más claro, bueno, con lo que fue el atentado a la AMIA, lo que fue el atentado a la Embajada de Israel, digamos, es lo más parecido a eso. Pero, por ejemplo, de un tiempo no muy lejano, se entendió en Argentina que el terrorismo que había que perseguir a través de ese delito era el terrorismo de Estado que había sucedido en la época de la dictadura. O sea, y se adaptó casos concretos, viejos, no prescriptos por normas y por jurisprudencia que tenemos, de perseguir a ese tipo de sujetos a través de las normas de el terrorismo, financiamiento del terrorismo. Entonces, hoy nos encontramos con distintos tipos de sujetos procesales, con la característica de imputado, con todos los derechos del imputado, que en definitiva no son los mismos imputados que nosotros en teoría estudiamos en términos históricos. Y si nos vamos al Código Penal de Tejedor del 21, perdón, a esta parte, bueno, nos vamos a encontrar con el mismo derecho penal, y pasar o derecho penal de cuál velocidad, primera, segunda, tercera, o derecho penal del enemigo. O sea, no es eso lo que se refería ayer Viviana, pero sí se refería a que cambió el sujeto en cuanto al contexto por fuera de un proceso penal. Y yo lo que les decía, yo no quería sumar ayer un grado más de confusión, pero o sea, también hay otra calidad si se quieren, subdivisiones de tipos de imputados, que la propia Fiscalía hoy lo está haciendo, y está haciendo esa división, que es, digamos, es peligroso desde mi punto de vista, pero no hay que desconocerlo, y los defensores también lo están haciendo, y lo estamos haciendo, donde me incluyo, que es empezar a hablar de otro tipo de imputado, que no deja de ser imputado, pero que son los imputados quizás en delitos de cuello blanco, en delitos económicos, donde tienen otra calidad en cuanto a lo subjetivo. O sea, y porque se le imputa también otro tipo de delito. Imputar un delito económico es imputar la realización de un hecho disvalioso que está captado por el Código Penal, pero que exige un conocimiento, o que exige una función, o que exige una calidad dentro de una sociedad, una persona jurídica, que es distinta a el que matare a otro. Bien, entonces, ¿podemos hablar de tres tipos de imputados? No, el imputado siempre es el mismo. Lo que sí empieza a tener otro tipo de consecuencias. A esta tercera apertura que yo les menciono, imputar a una persona o indagar a una persona en un proceso penal vinculado a un delito económico de estafa, de administración fraudulenta, de lavado de activos, le va a incidir a la persona humana en el devenir de su actividad laboral, comercial, profesional. Y eso, desde mi punto de vista, los actores del sistema penal no lo receptaban, no lo receptábamos, me incluyo, y no se recepta. Me explico brevemente. Hoy no podemos desconocer que si a alguien lo imputan, a una persona, al socio gerente de una SRL, se lo imputa del delito de lavado o eventualmente de estafa, si esa empresa licita públicamente, las normas de compliance, las normas de responsabilidad penal de las personas jurídicas, le van a afectar.
Entonces, no es un simple acto de decir, bueno, largo la imputativa o largo la indagatoria en el sistema que todavía está vigente en el federal, y ya está. O sea, entiendo de que eso es así. Ahora, las defensas sobre ese tipo de delitos pasan a ser distintas. O sea, y seguimos hablando de la misma figura de imputado. Entonces, lo que hay que repensar, y eso probablemente nos corresponda a nosotros como docentes, como académicos, y lo estamos haciendo, y a su vez como operadores judiciales, a los propios jueces, a los propios fiscales, a los propios defensores y a las autoridades de todas esas instituciones, repensar, no sé si legislativamente, pero sí en cuanto a lo que es la práctica. O sea, yo hoy no tengo duda, y lo hablé con Viviana antes de empezar esta clase, yo hoy no tengo duda de que la audiencia imputativa que tenemos acá en la provincia de Santa Fe, que es la que estamos estudiando ayer, la venimos viendo en los esquemas, venimos hablándolo en la clase particular de esta semana, y lo vamos a seguir viendo. La audiencia imputativa, tal como está concebida, y en realidad tal como se aplica, en algunas circunstancias está desfasada de lo que es la realidad. Entonces ustedes me van a decir, no, pero pará, Lisandro, pará. Si nosotros estamos estudiando que el 274 del Código Procesal Penal nuestro dice que esto es así, así y así, vos me decís que eso no es tan así, bueno, ¿de qué me estás hablando? Por eso, yo lejos de querer complejizarle la vida, lo que quiero es que, lo que le vengo diciendo desde el primer día de clase, es que razonemos sobre esto. Está claro que después ustedes me van a preguntar qué es lo que van a tomar en el examen. Y vuelvo a responder de la misma manera que respondí la semana pasada con la clase de Laura Ricardo. O sea, hay ciertas preguntas que para mí son para un 10, y hay otras preguntas que a mí no me van a demostrar si se sabe más o se sabe menos de un instituto, como por ejemplo el imputado y la audiencia imputativa. Entonces, respecto a la calidad de imputado, esa calidad de imputado es igual para todos. O sea, y es cierto que sigue siendo el sujeto más vulnerable dentro de la ecuación de un proceso penal, donde el Estado, representado por el fiscal y representado por el juez en sus distintos roles, y si querés representado por la ciudadanía a través de un querellante X, o sea, inclusive hasta un querellante que ya vamos a ver cuando hablemos de víctima, que ya vemos algo, pero cuando hablemos de víctima vamos a hablar de un querellante que puede ser inclusive estatal, sin ir más lejos, en las causas que tienen que ver de evasión tributaria, la FIP se constituye como querellante, en las que son de lavado de dinero, la UIF, la Unidad de Información Financiera, que es la que regula la prevención del lavado de dinero a nivel nacional, se constituyen querellante, las secretarías de derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos se constituyen como querellante. Entonces, viéndolo desde esa óptica procesal, vamos a tener por lo menos 3, al menos, como mínimo, 2 representantes del Estado versus el triángulo, ¿no? El imputado. Podemos agregar un tercero, que es el querellante estatal, que también va a perseguir una condena. Entonces, vos vas a tener enfrentado, o sea, es una doctrina que se llama la clonación de la pretensión o la clonación de la acusación. O sea, vos tenés muchos persiguiendo por un mismo hecho y vos siempre sos uno solo, con la defensa técnica también limitada, si querés, como hablaban ayer, de 2 personas dos profesionales que pueden estar representando en un acto, pero más allá que pueda tener 10.000 profesionales que lo defiendan, pero siempre va a tener 2 en el acto. Entonces, en esa ecuación, el imputado sigue siendo el sujeto más débil, el sujeto más vulnerable, el sujeto que tiene todas las garantías y todos los derechos a su favor, y después del otro lado van aumentando y van creciendo también capacidades respecto del Estado. Bien, toda esta cosmovisión se lleva a lo que les decía ayer Viviana. Bueno, si nosotros permitimos entender que el sujeto que está dentro de un proceso penal tiene la misma condición de vulnerable, y dio el ejemplo de los monos, de Guille Cantero, no me acuerdo si fue Guille o quién mencionó,
que tenga un teléfono dentro de la celda y le vamos a aplicar los mismos derechos, bueno, y que a través de ese teléfono u otros teléfonos ya comprobados en el juicio que está haciéndose ahora de Balaceras, se persigue condenar a esas personas porque desde adentro del servicio penitenciario ejecutan los planes, bueno, estamos hablando de cosas distintas, pero el imputado sigue siendo el imputado. Y en el caso que le doy yo de sumarle al imputado en delitos económicos, bueno, también hay otra. ¿Por qué? Porque se van sumando situaciones que después se hacen norma a la realidad social que van complejizando la visión que hay que tener de un sistema penal. Hoy, o sea, yo les mencioné así por arriba lavado de dinero. Hoy lavar dinero es hasta mucho más simple que hace 21 años atrás que sancionamos la ley acá en Argentina. O sea, hoy si hablo de criptomonedas, si hablo de Bitcoin, si hablo de transferencias que no figuran dentro del sistema financiero, o sea, estoy realizando operaciones que son disvaliosas para el bien jurídico protegido, orden económico y financiero, que es lo que protege el lavado de dinero, y seguimos hablando del mismo Código Penal. O sea, con una norma que es distinta, pero sigue siendo el mismo Código Penal y las mismas garantías y los mismos principios. Bien. Entonces, desde ese punto de vista es donde ustedes tienen que empezar porque los que vienen son ustedes, no nosotros. Por eso Viviana ayer le preguntaba, ¿no tienen preguntas? No, nadie de ustedes le interesa el día de mañana ser abogado, defensor, querellante, penal. No tienen idea de ser fiscales, de integrar una fiscalía, no tienen idea de trabajar en un organismo de investigaciones, no tienen idea de ser jueces penales. Bueno, lo que nosotros tratamos de transmitir, más allá de que ustedes, los conocimientos mínimos y básicos para que ustedes aprueben la materia, es si hay interés respecto de una temática que hoy para mí, no para mí, o sea, para ustedes también. Si leen algún diario, o sea, les recomiendo que lean muchos diarios, el 90% de las noticias están vinculadas a esta materia. O sea, sin duda. O sea, antes era mejor hablar con Doña Rosa o el discurso de Doña Rosa, y hoy ya todo el mundo habla de balacera, todo el mundo habla de homicidio, todo el mundo habla de lavado de dinero, todo el mundo habla de fiscales, todo el mundo habla de jueces, todo el mundo habla de lo que sucede en la realidad. Entonces, para nosotros es mucho más fácil transmitir la materia, y yo entiendo que para ustedes podría llegar a interesarle más o menos porque ocupa el 90% de lo que es la comunicación de periódicos digitales, papel, lo que sea, y radio, y televisión, y bueno, noticieros. Entonces, desde ese punto de vista es que nosotros queremos que ustedes piensen en estas cosas. Así que bueno, por ahí venía la mano. ¿Alguna pregunta, duda, acotación respecto de esto? En la duda que yo tenía está totalmente satisfecha. Bien, ¿alguno más? Para contribuir, acuérdense que la de los miércoles es un poco más ida y vuelta entre nosotros, así que no sé si les resulta algo tedioso, interesante. O sea, yo lo que puedo decir es que yo ya estoy grande para pensar en hacer una carrera en abogacía, pero si tuviera la edad de los chicos lo pensaría 20 veces antes de ser fiscal en Rosario. Y de hecho, lo que está pasando en Rosario, yo tengo un íntimo amigo que es fiscal en Resistencia, y hace 10 años que vive, quizás lo conozca porque fue un caso, el Turco Amado. No te escuché, Es el se fiscal cortó. general de... Hola. Se cortó. El fiscal general. Es Amad, de Resistencia, y... ¿Se corta? No te escuché, pero no lo conozco eso, digo.
Y él hace 10 años que está amenazado. No, o sea, que lo que está pasando hoy acá ya venía bajando. No sé, qué sé yo, pero bueno, es otro tema. Está bien, sí, pero por eso creo que es importante lo que sí, Gabriel, nombraste la palabra vocación. O sea, yo creo que esto tiene una vocación más que una salida laboral. La salida laboral se la puede tener como abogado defensor, o sea, ustedes se van a recibir y el día que se reciban, al día siguiente, ya tienen, como digo yo, eh, lo- el 00, digo, ya tienen la licencia para ejercer, la licencia para, defender o para acusar desde el lugar que les toque. Entonces, si la idea es abrir el estudio, le puede llegar a tocar defender o denunciar este tipo de hechos, bueno, y ahí quedarán ustedes. Obviamente hoy las instituciones públicas son bastante más amplias de lo que eran hace muchos años, con lo cual hay mucho lugar para todo y para todos. O sea, ya es una cuestión después gremial de cada uno de la profesión de abogado, de entrar en esas cosmovisiones. Pero bueno, eh, volviendo al eje de la materia, o sea, el imputado sigue siendo el actor principal en un proceso penal. O sea, el actor principal, digo, porque nunca en un proceso penal puede faltar el imputado. O sea, hasta inclusive de lo que son juicios en rebeldía, hasta qué punto se pueden avanzar con juicios en rebeldía, cómo ha avanzado el derecho, si se quiere, de otras velocidades o derecho penal del enemigo, en lograr condenas sin encontrar, digamos, sin una prueba directa sobre la persona que está siendo investigada, pero el imputado siempre tiene que estar. Como el imputado siempre tiene que estar, hasta inclusive se puede prescindir del fiscal y que haya un querellante, un actor privado dentro del proceso penal, y va a haber proceso penal por los distintos tipos de acciones que vimos de las primeras clases. Entonces, el primer acto de defensa, que era lo que le decía ayer Viviana, el primer acto de defensa, o el primer acto procesal, si se quiere, de relevancia en un proceso penal, es la imputativa, es la vieja indagatoria. O sea, ese acto, que es el primer acto de defensa, que como les decía ayer Viviana, puede o no ser material la defensa, pero es un acto de defensa donde la persona que está siendo investigada logra obtener, si se quiere, la condición de imputado formalmente, y esa imputación, que ustedes la tienen en el 274 de nuestro código, esa imputación lo que tiene que traer es la atribución de los hechos. O sea, se atribuyen hechos. O sea, cuando nosotros vamos al Código Penal y vemos en el 79 en adelante, que dice, el que matare a otro, bien, el que matare a otro se tiene que haber dado con tres elementos esenciales. O sea, a mí me tenés que decir, Lisandro, a usted se le imputa haber dado muerte a Gabriel, y a partir de ese momento, o sea, ¿cómo? O sea, es modo, ¿de qué modo yo di muerte? ¿De qué modo yo di muerte? ¿En qué tiempo? O sea, ¿cuándo lo hice? ¿Y en qué lugar? O sea, toda imputación tiene que ser clara, precisa y circunstanciada. Clara tiene que ser, bueno, que tiene que ser comprendida por el sujeto. Si no es comprendida por el sujeto, no se puede avanzar. O sea, si vieron los diarios del fin de semana, a ver, chicos, yo le insisto con lo de los diarios porque le va a resultar hasta más fácil a ustedes comprender la materia, independientemente de que coincido con Viviana, lo que decía ayer, respecto de que yo no le puedo explicar o no puedo dar una opinión respecto de una causa, que creo que, no me acuerdo, creo que también Gabriel les preguntaba ayer sobre la autodefensa, o alguno de los chicos, no fue Gabriel, la autodefensa del presidente en lo que es la violación de la cuarentena.
que se autodefendió y cómo es la causa. A ver, los medios de comunicación sirven para informar a la gente, pero muchas veces desinforman. Entonces yo no te puedo decir respecto de una causa si está bien, mal, bien resuelto, bien acusado, bien defendido a través de los medios de comunicación. Para eso la ventaja que tiene nuestro sistema es que las audiencias son orales y públicas y la podés ir a presenciar o podés entrar por Zoom a verlas, hoy que se hacen muchas audiencias por Zoom, y desde ese lugar y esa perspectiva ya podés tomar una idea de lo que está pasando, independientemente que va a ser un extracto, no va a ser toda la causa. Pero a lo que me Perdón, sí, refiero es... Sí, lo dije yo, Lisandro, y bien. obviamente no tengo acceso a la causa, ni mucho menos, es por lo que vi en televisión, pero Ah, dice que, o sea, lo que dicen los de televisión es que o sea, que presentó el presidente este, sin representación y que pidió el levantamiento de la causa, él representándose él mismo. Y no fue desmentido, por eso no era para entrar tampoco en una... no, pero lo tomo, me parece excelente tu ejemplo, Gabriel, y creo que Viviana lo tomó de la misma manera, pero me refiero porque me dio pie lo que dijo ayer a hoy tocar estos temas que una cosa es la publicidad que tienen estas hoy, que es uno de los principios, que ya lo venimos viendo, la publicidad del proceso penal, y otra cosa es la exposición pública. ¿Ah? Lo que hace el medio de comunicación es exponer públicamente lo que sucede en una audiencia, si se quiere, o en una causa penal, y con un montón de limitaciones que tiene eso. Nuestro Código Penal y nuestro Código Procesal Penal eh, veda el acceso a las actuaciones a personas ajenas al proceso. Y cuando digo personas o sujetos ajenos al proceso, incluye también a los medios de comunicación. O sea, los que están dentro del proceso, el 157 del Código Penal y el 258 del Código Procesal Penal, no viene a la materia, pero sí para que tengan referencia, establece la reserva de las actuaciones y la sanción que tiene el que esas actuaciones no sean reservadas para las partes. Y las partes, como venimos viendo, es el defensor con el imputado, el fiscal y el querellante formalmente admitido y constituido, y en todo caso el juez cuando le toca conocer la información de la causa en una audiencia argumentativa o en un juicio oral. O sea, toda otra persona que tenga acceso a la causa y que tenga información estaría cometiendo un delito. O sea, obviamente es un delito que tiene un sujeto activo y un sujeto pasivo. O sea, el sujeto activo es el que permite que eso trascienda y el pasivo el que lo recibe, y a su vez después tenés la filtración de información que ya entrarías en otro delito, un concurso real, ideal o aparente, pero no vamos a meter ahí. Entonces, con esto que yo le estoy diciendo, los medios de comunicación son importantes hoy a lo que era hace 20 años atrás. Está clarísimo eso. Ahora, el medio de comunicación a veces obtiene información de una manera que ellos están protegidos por el derecho que lo protege como derecho a libre prensa, y proteger a su fuente, si quieren. Nuestro código también lo resuelve de esa manera, procesal penal y penal. Ahora, esa información en realidad no debería estar difundida de esa manera. Le doy un ejemplo claro, cortito y sencillo. Hace poco hubo, el año pasado, no, fue este año, a principios de este año, hubo un hecho que se dio en Rosario, en Fisherton, en el barrio de Fisherton, zona oeste de Rosario, donde a un muchacho saliendo de su casa, dos personas en una moto lo abordan, y un maletín, se lo roban y se van en la moto. El muchacho se sube arriba del auto, la camioneta los persigue y los alcanza a unas cuantas cuadras, los arrolla, se sube a la vereda, los arrolla, y a uno le da muerte en el momento y a otro le da muerte, o sea, muere después cuando lo llevan al hospital y muere en el hospital. O sea, no en ese mismo acto, sino después. Bien, esa causa, o sea, hasta ese momento lo conocíamos porque la policía fue al lugar, habló con la gente que estaba alrededor y demás. Pero antes de la audiencia imputativa al muchacho
estaba circulando el video de la cámara y que tenía de fondo, o sea, todo el hecho de cuando los pasa por arriba. Desde mi punto de vista, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el abogado defensor, que recién se enteró en la audiencia de cuáles eran los hechos que le atribuían, y por eso me voy metiendo en forma práctica a audiencia imputativa 274, se enteró en ese momento los hechos que se le atribuían a su defendido, se enteró en ese momento las evidencias que había, pero en ese momento se enteró, y se enteró argumentativamente. El fiscal dijo, tengo un video, tengo esto, tengo lo otro, ta, ta, ta. Bueno, y con eso logró integrar la imputación, y el fiscal, en ese caso era una audiencia ante el juez dijo, bueno, está atribuido el hecho, es claro, es preciso, es circunstanciado. Pero llegó a la audiencia el defensor y el imputado ya con todo lo que era incriminante para él, difundido en los medios de comunicación, todo el mundo sabía, menos ellos, que eran los principales interesados en saber qué sucedía, y hasta inclusive, no lo sé, probablemente el juez también lo haya visto. Entonces, ¿dónde está la, si se quiere, imparcialidad de ese juez que lo vio previamente? O sea, el esfuerzo que tiene que hacer es otro. Y yo como abogado defensor, ¿cómo hago? Y ustedes imaginen esto hasta peor aún, que sucede en otros casos. Ni siquiera se hace ante un juez, porque nuestro código, el 274, acá se los, ya que vamos hablando sobre eso, se los comparto. A ver. Ahí está. Se los comparto. Y les hablo desde acá. La imputativa, o sea, en ese momento en el cual se enteró, digo, si hubiese sido uno de los hechos que no llegó detenido o no llegó con una garantía, como dice el código, una garantía cercenada, o que se va a pedir una coerción personal, se puede hacer en la fiscalía. Imaginen el caso donde el imputado se entera en la fiscalía, el control sobre eso lo tiene únicamente el fiscal, pero en los medios de comunicación está totalmente difundido lo que sucedió. O sea, a partir de ahí empiezan a jugar otro tipo de derechos, que también nos corresponden a todos, como ser el derecho reputacional. O sea, si es en una audiencia, que es pública, es cierto, pero es pública porque la gente puede ir a verla, no porque tenga que tener la publicidad macro que se tiene. O peor aún, que pasó ahora hace poquito, una persona la detuvieron y media hora antes de que la detuvieran, ya estaban los medios de comunicación que la iban a detener. O sea, hasta puede llegar a frustrar la investigación, puede llegar a frustrar la detención. Entonces, todas esas cosas hay que tener mucho cuidado, y para no irme tanto por las interpretaciones y más por cuestiones normativas, vemos el código que dice que la audiencia imputativa será cuando el fiscal estime que de los elementos reunidos en la investigación surja la probabilidad de que el imputado sea acusado como autor o partícipe de un delito, y a partir de ahí procede a citarlo para concretar la audiencia, donde le brindará la información que alude al artículo siguiente, que es cómo está integrada la imputativa. Bien. Si ustedes siguen para abajo, no en el segundo párrafo, que es respecto al querellante, que puede participar de la audiencia, tiene derecho a ser oído, realizar preguntas al imputado, dirigirse y peticionar al tribunal, si se hace ante el tribunal, y aportar elementos jurídicos y probatorios. Eso significa que el querellante puede estar en la audiencia, puede hacer preguntas, y el imputado obviamente tiene el derecho a no declarar sin que sea considerado en su contra. El querellante puede hacer las preguntas si el imputado responde o no responde. Yo, por ejemplo, si lo pienso estratégicamente, mejor se va a responder preguntas, quiero escuchar la pregunta. Bueno, que el querellante me haga la pregunta, yo la anoto como abogado defensor, y después, a lo mejor ya tiene la instrucción, o ya se acordó con el defendido de no contestar preguntas, pero vos ya te tenés todas las preguntas de a dónde va, si se quiere, la teoría del caso del querellante. Pero bueno, eso es cuestiones más estratégicas que la podemos ver en otro momento. A lo que quería llegar es al tercer párrafo, que dice, si el imputado estuviera detenido, esta audiencia deberá realizarse dentro de las que lo vieron hacer con Bibi,
72 horas desde el inicio de la privación de la libertad, prorrogable de 24 horas a solicitud fundada del fiscal, sin recurso alguno, ante el juez competente, quien deberá controlar la legalidad de la detención. ¿Bien? Esto es importante, ya lo vieron ayer con Vivi, pero tengan cuidado con los códigos de donde estudian. Fíjense que abajo yo les pongo que este artículo es según la reforma de la ley 13746, hasta esa reforma, que es del año 2016, si mal no recuerdo, o principio del 2017, los plazos eran 24 más 24, con los cuales si ustedes agarran códigos viejos, no el actualizado que tienen online, van a encontrar con 24 más 24, o si agarran, por ejemplo, el Código Procesal Penal comentado, escrito por fiscales, ¿no? No por defensores ni por jueces, que agarran este código, la edición original, no el librito chiquitito que incluye la reforma de la 746, este tiene esta reforma. Estos no. Entonces, cuando ustedes vean también los comentarios y demás, tengan en cuenta eso, por eso modificó. Antes eran 24 más 24 y ahora son 2 más 24. ¿Qué significa eso? Que el fiscal detiene, ya lo vamos a ver cuando vemos cautelares, y dentro de las, ahora, 72 horas de privación de libertad, sí o sí tiene que ir ante el juez a que el juez controle la legalidad de esa detención, ¿tá? Previamente a estar imputado, ¿no? Por eso la audiencia se hace en conjunto, en Santa Fe, ciudad, y en otras localidades de la provincia, hacen 2 audiencias distintas. Hacen una audiencia, lo imputan, después cierran, vienen al otro día y ahí controlan la cautelar. Siempre dentro de estos plazos. Hay un fallo vinculado a este tema, que es el fallo Ramírez, de la Corte Suprema de Justicia de acá de la provincia, que trabaja en un obiter dictum, porque no está abierto, o sea, es una queja que llega a la Corte, no se abre, y la Corte resuelve, sin resolver el fondo del asunto, porque directamente entendió que no era admisible el recurso, y resuelve sobre la, si se quiere, constitucionalidad de esta cuestión, y en los votos de Herbeta principalmente van a encontrar argumentaciones respecto de por qué el fiscal puede detener sin una orden judicial, sino que después controla esa detención y puede transformarla o no en una prisión preventiva, pero la tiene que pedir en forma fundada y sin recurso alguno, como dice el código. Bien, entonces, eso, hasta ahí era el código, hasta ahí estamos bien, siempre la atribución de hechos, la audiencia imputativa, donde el fiscal encontraba probabilidad durante la investigación de que el imputado sea acusado. Acuérdense, en el cuadrito que nosotros trabajamos al principio, ahí creo que está, a ver, voy a salir un segundito acá, creo que está Julia, que te vi cuando entré, Julia, y te veo, que me mandaste yo lo dije la clase pasada, me mandaste no era la intención que mandes el cuadro, sino que lo viéramos acá, pero bueno, lo recibí, y la idea es esa, es que podamos ir construyendo. Fíjense que ahora estamos hablando de la audiencia imputativa y ahora a usted le va a robustecer más esto que estamos hablando, o no, o a lo mejor le complejizo la vida, en cuanto a lo que es la audiencia imputativa y en qué momento está y por qué está ahí. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene la probabilidad de que va a poder acusar. Acuérdense la congruencia. Yo imputo, yo fiscal acuso, con los mismos términos, la misma base fáctica. Si la cambio, como le decía Viviana ayer, tengo que advertirlo esto, porque no me puede sorprender. Si voy a un juicio por un hurto, después me condenan por un robo, bueno, si bien puede ser la misma base fáctica, hay ciertos elementos que no van a estar. El elemento coactivo en el hurto no está, en el robo sí. Bien. Y después la sentencia tiene que tener esa misma congruencia. De ahí la importancia de la imputativa. De ahí la importancia de que tiene que ser clara, precisa y circunstanciada, y respecto de los elementos, tiene que estar bien atribuido el modo, el tiempo y el lugar. Bien. Si eso no está, desde mi punto de vista y desde bastantes doctrinarios y académicos y no académicos, y jueces y fiscales y defensores, si eso no está, ese acto jurídico, que es la audiencia imputativa, puede llegar a ser inválido, puede llegar a ser ilegal, puede llegar a ser incompleto, que puede ser subsanable o no, pero
no reúne los requisitos necesarios de un acto jurídico, ¿bien? Un acto procesal, de la importancia que le decía al principio, que es un acto procesal medular en el proceso penal, porque es el primer acto de defensa que tiene el sujeto, y a partir de ahí vos construís el derecho de defensa porque podés saber de qué te defendés. Si no, hasta ese momento son denuncias que pueden ser desestimadas, como veíamos, por los distintos medios que pueden ser desestimadas, ya lo vamos a ver en las salidas alternativas, si se quiere, al proceso, pero bueno, la imputación tiene esa particularidad y esa característica que no puede ser soslayada nunca, más allá de las cuestiones que les decía ayer Viviana, de qué sujeto no puede faltar en una audiencia, y que obviamente, lo que les decía yo al principio, no puede faltar nunca el imputado. Y si falta el defensor, el sistema de nuestro código trae, vuelvo a compartir el 274, si el defensor no está, es una de las causales de nulidad legalmente constituidas para que el acto no sea válido o sea nulo. Pero entramos en esta disyuntiva que es la que sigue a continuación. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, bien. Bien, bien. Los cansé mucho, los compliqué mucho. ¿Solo estamos bien? No, viene bien. Viene bien, Julia. Bueno, gracias. Interrúmpame yo me posesiono por esto que hablamos antes. Yo encontré la vocación más allá de la docencia, encontré la vocación respecto del derecho, a esta rama del derecho, más allá que me gustan todas, y creo que traer otras ramas del derecho al derecho penal en particular es muy importante, que era lo que más o menos discutíamos la semana pasada, el martes, que el doctor Hueso, Nacho Hueso, les explicó, y discutíamos respecto de la autonomía, del Ministerio Público, del derecho administrativo. Bueno, esto hay que entenderlo, que el derecho penal no es un derecho aparte, no es un derecho por fuera del derecho. El derecho penal es una rama del derecho y el derecho es derecho, o sea, con lo cual se aplican todas las mismas reglas, algunas cambian, otras no. Pero bueno, siguiendo en el razonamiento que yo les decía, y no me olvidé que les hice referencia a algo que sucedió el fin de semana, en una audiencia que se dio que los medios de comunicación la difundieron. Ya voy a llegar a ese punto. En el primero, segundo, tercero, en el cuarto párrafo, dice: realizada la audiencia, el imputado recuperará inmediatamente la libertad, salvo que el fiscal, o en su caso el querellante, considere procedente la aplicación de prisión preventiva, en cuyo caso solicitará en ese acto la audiencia prevista en el artículo 223 de este código, y continuará la detención hasta su realización, debiendo esta última tener lugar dentro de los plazos máximos y bajo la modalidad de cómputo de los mismos previstas en el párrafo anterior. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que esas audiencias pueden estar separadas o pueden hacerse juntas. Acá en Rosario se hace juntas. Realizada la audiencia imputativa, lo que sucede es que el imputado recupera inmediatamente la libertad, salvo que quieran pedir una cautelar. Porque hasta ese momento puede haber llegado detenido y el fiscal dice: sí, está bien, pero yo simplemente lo detuve porque lo cité varias veces, no vino, entonces como tengo la facultad de detenerlo, lo detuve y acá vino, y los elementos que yo tengo no voy a pedir nada. Esto es muy importante desde el punto de vista del sistema dispositivo y acusatorio adversarial que tenemos. O sea, si el fiscal no pide una cautela, el juez no puede interpretar, por eso es imparcial, o sea, no es parte, no puede interpretar que lo mejor para este caso es que el sujeto que vino hasta acá esté detenido. ¿Por qué? Porque lo vio en los medios de comunicación, porque lo que sea. Bien. O sea, si el fiscal no pide la cautela, o el querellante, en caso de que esté interviniendo, y después veremos algunas cuestiones cuando veamos querellantes si puede o no puede, si el fiscal no pide el sostenimiento de la detención, que es la transformación en una prisión preventiva o en un tipo de cautela personal distinta, listo,
cesa y sigue. ¿Bien? En oportunidad de esta audiencia, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 13, el fiscal, en búsqueda del objetivo de simplicidad y abreviación, propondrá los acuerdos previstos por este código. Esto significa que le va a decir lo que veíamos muy rápidamente en clases anteriores, ya lo vamos a ver en particular con el instituto, está el juicio abreviado, está la probation, está el principio de oportunidad, todo se le leen las particularidades que pueda llegar a tener respecto de salidas alternativas, al proceso. Pero bueno, esto tómenlo como de relevancia en cuanto a que el propio código va dando esas posibilidades y cómo los plazos se van tomando. Si bien los plazos a nosotros no nos interesa que lo sepan de memoria, hay plazos que son claros, pero que lo repitan de memoria, es importante que ustedes lo tengan en claro. Pero nuestro código, ¿qué es lo que trae además? En caso de que no se pida una audiencia, una cautela de la persona, o sea, nuestro código permite que la audiencia imputativa se haga directamente ante el fiscal. O sea, y eso, o sea, lo vamos a sacar de contexto en que si no se hace ante el fiscal, ¿dónde se hace? ¿Dónde se hace la audiencia? Y entonces, donde se hace la audiencia, significa que se hace en la fiscalía. O sea, si el fiscal no va a pedir una cautela personal, sea o que no haya llegado detenido, no, lo puede hacer en la fiscalía. Y si lo puede hacer en la fiscalía, ¿cómo se controla la legalidad de la imputación? Entonces, la ley 13405, que es la ley de herramientas, que se sancionó un día antes de entrar en funcionamiento el sistema procesal penal, se sancionó el 9 de noviembre del 2014, el 9 de febrero de 2014 se sancionó la ley, el 10 de febrero del 2014 entró a funcionar el nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Ese día el día anterior se sancionaron esta ley, la 13405, que se llamó Ley de Herramientas, que tuvo un montón de modificaciones en cuanto a lo que es lo sistémico. O sea, por ejemplo, se eliminó la figura del secretario. El secretario que ustedes conocen para procesal civil, o sea, cada juzgado tiene su secretario. Bueno, la figura del secretario se eliminó. No existe más el secretario. Es más, la Oficina de Gestión Judicial no tiene secretarios. La Oficina de Gestión Judicial tiene funcionarios. O sea, que tiene el rango presupuestario de secretario, pero no son secretarios porque la fe, o sea, que son fedatarios los secretarios, se consigue a través de la publicidad en la audiencia. O sea, la audiencia se da fe que eso sucede, está videograbada, existe ahí, está el juez presente, están las partes controlan entre sí, y ese es el sistema adversarial. Entonces, bueno, eso se logró en esa ley. También se incluyeron normas de litigación, cómo se litigan los juicios orales y los juicios penales, con distintas cuestiones que ya las vamos a ver más adelante. Pero para mí, el hito más importante de esa norma es la referida a cómo la audiencia imputativa se puede llegar a hacer, independientemente de lo que contenga la audiencia imputativa, que se puede llegar a hacer no ante el juez. La audiencia imputativa puede hacerse directamente en sede de la Fiscalía, porque como el Ministerio Público de la Acusación es autónomo en el ejercicio de la acción, cuando el fiscal encuentre, y volvemos a lo que dice el 274, encuentre o estima que tiene los elementos reunidos en su investigación con la probabilidad de que el imputado sea acusado como autor o partícipe de un delito, lo cita para concretar la audiencia. Bien. Y solamente si estuviera detenido o se va a pedir una cautela personal, ahí lo va a hacer ante el juez. Entonces, eso se cambió ese día antes. ¿Y qué significa? Que
nos encontramos con una audiencia imputativa donde se atribuyen hechos, se atribuye calificación jurídica, o sea, provisoria, yo te atribuyo este hecho en el caso que les daba de el que hubiese dado muerte a otro, o sea, Lisandro produjo la muerte a Gabriel a través del uso de un arma blanca que introdujo en el abdomen en el día 17 de febrero del 2018 en la ciudad de Rosario, en la intersección de la calle tal y tal, y se produjo de tal manera. Bien, eso es claro, es preciso, es circunstanciado, cumple con los requisitos de modo, tiempo y lugar. Eso es el hecho que a mí me están atribuyendo como imputado. Después, ¿cuál es la calificación legal? Provisoria. La calificación legal es homicidio simple. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no probaron si yo tenía algún vínculo o no con Gabriel, por la calificación, o puede haber, si no fuera Gabriel, puede haber una cuestión de género, entonces tenemos que ir a las posibilidades que nos da el Código Penal a partir del artículo 80, los últimos incisos agregados, o yo como defensa puedo ensayar en ese mismo acto, incorporar información o documentación o videos o testimoniales o lo que sea, forma argumentativa, de que yo no tuve la intención de causarle la muerte y puede haber sido un preterintencional, un culposo. Bien, por eso son provisorias las calificaciones, pero me tienen que decir, y lo más importante de esto es que me tienen que dar las evidencias. O sea, el fiscal me va a decir cuáles son las evidencias con las cuales cuenta para haber llegado a esa no convicción, sino cómo llegó a entender que es probable que yo sea acusado, ¿bien? Y me la pone a disposición. ¿Por qué hago esta disquisición? Y con esto les hago una mínima comparación que lo tienen por programa, pero, por ejemplo, la imputativa, ya la vimos, y si nosotros avanzamos, digo, en relación a lo que es imputativa e indagatoria, yo acá les pongo en pantalla lo que es la indagatoria todavía vigente a nivel federal, que está del lado derecho de la pantalla, y la indagatoria que estaba en nuestro viejo sistema, que son similares, pero realmente no lo traemos a colación, pero ya está derogado, es el viejo sistema de enjuiciamiento penal de Santa Fe. Pero vamos al Código Procesal Penal Nacional que sigue vigente acá en Rosario. El 294 dice que la indagatoria va a proceder, ¿y en qué término? Cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito. Fíjense que ya son grados intelectivos y convictivos distintos. Acá es sospecha bastante que una persona participó en la comisión de un delito, y en el caso de la imputativa provincial de la 12734 es probabilidad de que el imputado sea acusado como autor o partícipe. Es como que va un poquito más allá. Va un poquito más allá porque el grado convictivo es distinto. Una cosa es motivo bastante para sospechar que una persona ha participado de una comisión de delito, y otra cosa es probabilidad de que el imputado sea acusado como autor o partícipe de un delito. Bien, ¿por qué le hacía la referencia a las evidencias? Porque ya el código, salgo de pantalla, ya el Código Procesal Penal Federal, el vigente, traía la novedad respecto de la imputativa y la indagatoria, de que se les exponían las pruebas con las que se contaban hasta ese momento, y en nuestro código no. O sea, directamente decía, tengo esa sospecha, te indago por eso, siempre se hacía ante el juez. En el federal siempre se hace ante el juez, en el sistema viejo, en el nuevo te da las opciones, pero nuestro código, el que está hoy vigente, además de que incorpora las evidencias, creo que ya hablamos la diferencia entre evidencia y prueba, si no la vamos a repetir hasta el cansancio, digamos, durante el IPP vamos a hablar de evidencia, las pruebas la vamos a ver en concreto en el juicio oral y alguna cuestión en lo que es la etapa intermedia de la audiencia preliminar. Pero bueno, para circunscribirnos a lo que es la audiencia imputativa y la importancia de cómo se atribuye con la calificación legal, y para lograr este estado de convicción, de probabilidad, no de convicción, de probabilidad que tiene el fiscal, tiene que manifestarme todo eso. Entonces, yo se lo traslado a si eso sucede dentro del proceso penal, pero no ante la jurisdicción, porque el fiscal no va a pedir ninguna cautela, y lo hace en la fiscalía, o sea,
¿qué posibilidad de defensa tengo yo sobre esa? Bueno, sí, yo como imputado o como defensor técnico puedo manifestar los hechos que yo crea conveniente manifestar, si así lo entiendo, y puedo otorgarle elementos al fiscal para que entienda que en realidad lo que me está imputando no corresponde, no estuve, me dicen modo, tiempo y lugar. Me dicen que fue realizado en la ciudad de Rosario y yo tengo la comprobación de que no estaba ese día en Rosario. Se la doy a mi abogado defensor y la presento en la audiencia. Bien, entonces ya va eliminando algunas cuestiones. ¿Y por qué al fiscal, si el fiscal es parte? Ustedes van a preguntar, de algo que venimos sosteniendo y venimos trabajando. Bueno, porque el fiscal, si bien es parte, es el sujeto que tiene que tener o tiene que estar subsumido en el principio de objetividad, y el principio de objetividad es el respeto de la ley, y si la ley trae como condición que si hay prueba desincriminante respecto de quien estoy sospechando, no en este caso no es la palabra sospecha, sino tengo la probabilidad de acusar, esa probabilidad se va a ver disminuida y el fiscal, analizando la prueba, debería, si me imputó, debería acompañarme en el sobreseimiento o al menos archivar la causa, que son otras de las posibilidades de salida alternativa, porque ya desestimar la denuncia no puede desestimarla porque pasó el momento procesal para desestimar porque ya imputó. En toda esta secuencia, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué yo como defensor o por qué yo como imputado tengo vedada la posibilidad de que un juez escuche de qué se me está imputando y que no sea únicamente yo como abogado defensor peleándome con la parte fiscal, objetiva, imbuido de principio de objetividad, tenga que contradecir eso y cambiarle el parecer a la persona? Entonces, eso, que hoy tiene algunos cuestionamientos, pero ya vamos más de 7 años y medio respecto de cómo se aplica este sistema. O sea, hoy está en discusión, digamos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que lograr que el fiscal me cautele o que me afecte una garantía constitucional para que un juez controle la legalidad de esa imputación, porque a lo mejor, como les dije, no era el tiempo de hacerlo. Entonces, si lo hago ante un juez, el juez toma el hecho como imputado, pero listo, está imputado, pero acto seguido, yo como defensor le digo, discúlpeme, su señoría, como eso está claro acá, estoy pidiendo el sobreseimiento en este acto. No tengo nada que probar porque ya lo traje acá y lo probé acá y lo evidencié acá. Y se termina el proceso, porque también los plazos son importantes. Pues ya vamos a ver plazos, más allá de los 72 más 24, los plazos con los cuales cuenta la defensa y la fiscalía para poder realizar ciertos actos, y cómo otros ordenamientos tienen plazos límites, o cómo el ordenamiento viejo tiene plazo límite para investigar, para acusar, para aprisionamiento preventivo, para ir a juicio, plazo razonable, que es una garantía convencional, el Pacto de San José de Costa Rica y los demás pactos. Bien, bueno, volviendo. Audiencia imputativa, ante el fiscal si no hay cautela pedida, ante el juez si hay cautela pedida o a pedir. El ejemplo que yo les quería referenciar del fin de semana, si leen o empiezan a poder leer entre líneas de las noticias, se dio la detención de un ex diputado provincial que fue llevado a audiencia, y en la audiencia la defensa plantea que no entiende, su defendido no logra entender la imputación. O sea, porque no era clara, porque no era precisa y no era circunstanciada. Ante eso, tienen que reformular los fiscales la imputación y vuelcan un montón de evidencia. Ante esa situación, la defensa le plantea, sí, está bien, pero yo sigo sin, a ver, a lo mejor lo puede llegar a comprender por la nueva explicación que da, pero sigo sin ver
cuál es el modo, tiempo y lugar de esta imputación. Con lo cual, entiendo que la imputación no es válida. Al no ser válida, empezó a discutirse dentro de esa audiencia. No es muy común esto, pero se dio. Y acto seguido se llevó se la tomó por acreditada la imputación, por transmitida de la Fiscalía de la Defensa, y se resolvió sobre la cautela personal. La Fiscalía pide 90 días de prisión preventiva y la defensa dice que no, que tiene que darle una libertad bajo caución y pone un bien como caución. La jueza termina resolviendo, no dándole razón a la Fiscalía que no necesitaba aprisionamiento preventivo, y lo deja en libertad con caución y con algunas otras restricciones más. Bien, si ustedes buscan, googlean, en La Capital, en Rosario 3, en distintos diarios salió este caso, van a ver el desarrollo de eso. Obviamente es una porción muy pequeña de lo que sucedió en la audiencia, y le sumo algo más. El propio fiscal, que es docente acá de la cátedra, plantea en un medio de comunicación diciendo: el único sujeto que vio la audiencia, que estaba sentado atrás en la audiencia, era el abogado defensor de otro sujeto que está vinculado a la causa. Con lo cual, todo lo que se ventiló de esa audiencia, o sea, no sé quién lo ventiló, pero no fue, me decían, bueno, si hubiese habido un periodista anotando ahí atrás, bueno, ese periodista salió y explicó qué es lo que sucedió en esa audiencia. Pero fíjense cómo ya esta cuestión de queremos controlar la audiencia imputativa ya ante un juez, ya lo deja en desigualdad con quien es imputado dentro de la Fiscalía, y porque no está siendo sometido también a una cautela personal. Bien. Todo esto, que es para complejizarles un poco la vida, es para que razonemos, porque en definitiva lo que hay que aplicar en esta bendita carrera que ustedes están haciendo, y en esta materia más en particular, es el principio de razonabilidad. O sea, todo aquello que no es razonable, bueno, tiene la capacidad, el operador del sistema, de solicitar que se revise. Entonces esto acá llegó a una revisión. Sí, Gabriel, dale. Pregunta. ¿Las audiencias no son por ley oral y pública? Sí, claro. Y entonces, ¿por qué habría un delito en... ¿Por qué sería un delito decir lo que pasó en la audiencia? ¿No? Eso es lo que no entiendo. No, yo no estoy diciendo que es un delito decir lo que pasó en la audiencia. O sea, uno puede decir lo que pasó en la audiencia, y por eso hay una gran diferencia entre publicidad, o sea, que sea pública significa que puede ir el público. Muchas veces, es más, te doy el ejemplo. En la causa, en el inicio del juicio de balaceras, de la última que está sucediendo ahora en este momento, el que está sucediendo ahora en este momento, se dio inicio al juicio, y vos, para poder presenciar ese juicio, tenías que pedir autorización para ir a verlo. Y no lo podías hacer en la sala principal, sino que te retransmitían a otra sala. Bien, eso significa que es público el juicio, porque cualquiera puede ir, en este caso pidiendo autorización, pero no significa que las actuaciones del proceso sean públicas. ¿Qué significa esto? Yo soy fiscal, voy a la audiencia y digo: tengo una escucha telefónica que le hice, o que se hizo en su momento, una intervención telefónica donde el imputado dice tal o cual cosa. Y esa escucha telefónica no se ventila en esa audiencia, pero da la casualidad que esa escucha telefónica después aparece en un medio de comunicación. Eso es actuación, o sea, es parte de la causa y es parte del legajo fiscal. Y no se ventiló en la audiencia, pero los medios de comunicación sí lo tienen. Eso no es publicidad, eso es exposición pública. Que vos expongas esa situación y es parte de la causa. Porque si no, lo que tendríamos que hacer o declarar la inconstitucionalidad del 157, del 258,
o explicar por qué se vulneró en ese caso. Todo lo que suceda en la audiencia, andá y anotalo. Te doy otro ejemplo más. Vos entrás a la audiencia, no sé si fueron, se los recomiendo ir a cualquier audiencia, vos te sentás en la sala de audiencia y no te dejan usar el teléfono. O sea, la policía está para detrás y no te deja usar el teléfono. Vos podés escuchar y percibir con tu sentido lo que está sucediendo en esa audiencia. Obviamente vos después podés salir y decir, che, es pública, me para a mí un medio de comunicación, me dice, ¿qué pasó en la audiencia? Y yo explico lo que pasó en la audiencia. Distinto es que yo le diga, miren, acá tengo el audio, medio de comunicación, y ustedes difúndanlo. ¿Y usted cómo tiene el audio? Esa sería la pregunta. Pregunta que el medio de comunicación no va a hacer, porque le interesa tener esa información y porque le interesa tener noticia que difundir. Pero por eso hay una gran diferencia entre lo público de este proceso y la exposición publicitaria que se puede hacer de la causa, donde no todos los elementos se ventilan en la audiencia. Vuelvo a repetir, la audiencia imputativa es una audiencia donde se atribuyen hechos, se exponen respecto de calificaciones jurídicas, se dicen cuáles son las evidencias que existen respecto de esa causa, pero es una audiencia argumentativa. El juez le cree al fiscal y el fiscal, a su vez, o sea, lo puede contradecir la defensa y el juez va a creer lo que diga la defensa, salvo que se cuestione. Yo a lo mejor digo, no, porque mi defendido estaba en París en ese momento. Bueno, de alguna manera hay que probar que tu defendido estaba en París en ese momento, ¿y cómo lo probás? O traes el ticket, que se lo das a la parte primero para que vea eso, al fiscal en este caso, y en todo caso, si el juez lo quiere ver, se lo mostrás al juez. O sea, obviamente el juez no lo va a capturar y lo va a poner adentro de la carpeta judicial. Lo va a ver, él percibió con sus sentidos en esa audiencia todo lo que sucedió y después va a resolver, entendiendo si estaba en París o no estaba en París. O sea, o yo puedo pedir como abogado defensor, si no, vamos a mostrar el video que yo conseguí que me pasó Ezeiza, donde se ve que la persona tal día, tal hora sale, tal día, tal hora vuelve. Listo, es argumentativa. Después empezaremos a cuestionar si ese video es real, si no es real, si lo puedo acreditar, si el papel del pasaje que yo presento es real, no es real, si no lo inventé. Pero en esa audiencia es argumentativa. Entonces, eso trasladado a lo que vos preguntabas, Gabriel, o sea, no hay ningún delito en decir lo que sucedió en la audiencia. Ahora, yo no me refería a esa cuestión en particular, pero con más razón, si se ventiló que no hubo nadie en esa audiencia más que ese sujeto, como diciendo, a nadie le interesaba esta audiencia, o sea, ¿por qué conocimos antes de la audiencia y después de la audiencia detalles de la causa? A eso me refiero yo. Y tampoco estoy haciendo un análisis pormenorizado de la causa porque no la conozco, sino que simplemente hago una lectura de la realidad respecto de lo que se publicitó y me comprenden también las generales de la ley respecto de que no puedo hacer análisis de la causa porque no conozco la causa y porque simplemente lo vi por un medio de comunicación. Bien, a eso me refería. Bien. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Quedan 10 minutos. ¿Preguntas? Yo pensaba que si salgo yo de la audiencia y me preguntan los periodistas qué escuchó, qué sorpresa se va a dar. Yo no escuché nada, no escuché nada. Estaba sin el audífono. Bueno, pero está bien, es lo que vos pudiste percibir con tu sentido. En este caso, bueno, no escuchaste, pero podés decir qué es lo que viste, qué es lo que percibiste también respecto de la audiencia. Porque, insisto, hoy nosotros creemos que tenemos un sistema público y transparente y en realidad tenemos un sistema que llega más a la gente, pero también hay que entender que eso que llega a la gente a veces es parcial. O sea, yo en realidad valoro a los periodistas que van a las audiencias y después transmiten lo que vieron en la audiencia. Lo valoro porque me parece que esa es la forma de informar. Obviamente es mucho más fácil conseguir la información de otro lado que de tus propios sentidos y perder el tiempo, si quiere, entre comillas,
que a lo mejor vos podés estar en tu oficina, en tu casa, home office, lo que sea, como periodista, recolectando información de distintas fuentes que a vos te llega y vos construir la noticia a partir de ahí. O sea, sin tener en cuenta todo el daño que puede llegar a producir publicar algo que no sé si sea falso o no sea falso, pero sea parcial respecto de una causa. O sea, que yo diga que como periodista que el fiscal hizo un planteo brillante, está bien, es una opinión. Ahora, ¿cuál fue el planteo de la defensa? ¿Lo escuchó o no lo escuchó? No, no tiene ni idea porque no estuvo en la audiencia. Si hubiese estado en la audiencia, hubiese percibido también, decir, bueno, y el planteo de la defensa, desde mi punto de vista como periodista, no estuvo relacionado a la causa y dijo una defensa abstracta, por decir algo. Bien, bueno, Profe, eso es otra cosa. Sí. disculpe, yo tuve la oportunidad de ir a principios de año a una audiencia de una revocatoria, una domiciliaria, y por ahí, bueno, está re bueno esto de poder participar, ¿no? Hacer uso de este derecho de acceder a lo público de una audiencia, porque ahí es en donde en realidad materializás bien, si bien esa era una audiencia particular, digamos, los roles de cada una de las partes, ¿no? Dentro del proceso, y por ahí también los sentimientos encontrados que tenés de escuchar de qué manera el fiscal pedía, ¿no?, esta revocatoria, cómo la defensa hacía su parte y con qué criterio el juez es el que termina valorando, porque era un único juez ahí que decidía, digamos, ese acto, y cómo te va sorprendiendo, que parece como que la argumentación de las tres partes es tan importante, y también la situación en la que vos registrás lo que sería, digamos, el imputado ahí que está, bueno, yo recuerdo cuando ayer la profesora dijo que podía haber dos abogados defensores representando un acto del imputado, bueno, también esta cuestión de que en esa audiencia me acuerdo que el imputado estaba, no sé si estoy hablando en términos correctos, pero habían dicho que el fiscal estaba a punto de llegar a un acuerdo, a un abreviado con ese imputado, y que, bueno, ante la comisión de un nuevo delito, digamos, pidió la revocatoria, se cayó. Ahí en la misma audiencia dijo, desde ya está de más decir que todo el posible acuerdo al que íbamos a llegar queda desestimado, digamos, y empezó la imputada empezó a decir que el fiscal tenía problemas personales contra ella, como que se tornó todo muy efusivo, y bueno, ver cómo la esposaron de nuevo a la imputada, se la llevaron, fue como, yo no me olvido nunca más de eso, bien, o sea, es como para poder hacerlo más seguido, porque es terrible cómo se vive eso ahí adentro, y éramos yo y una amiga con un cuadernillo nos dejaron entrar, porque de hecho si vos decís que sos estudiante de Derecho no te hace ningún problema, pero esto de usar el celu sí, obvio que no. Pero digo, si tienen la posibilidad, todos mis compañeros, como invitarlos porque está re bueno. Bueno, gracias por tu aporte, Flavia, y obviamente la invitación también a todos ustedes para que puedan presenciarlo. No lo tomen como un trabajo de la materia, más allá de que entendemos las limitaciones de pandemia y demás, pero sí tómenlo como bien lo decía Flavia, como una cuestión, si quieren, social, personal, vean lo que es, porque nosotros vemos muchas veces en las películas, vemos recortes, y acá vos tenés la audiencia completa. Yo más adelante les voy a pasar algunas audiencias, o sea, para que la podamos ver juntos, y es más, le voy a pedir a Laura que también lo hace, y esto que dice Flavia es sumamente importante, porque uno se va con una concepción, vos ves la audiencia, o sea, tienen el link, no sé si lo tienen, ahora se los paso, si no, hay un link de la agenda que ustedes pueden ver, qué tipo de audiencia hay, eso es una ventaja de nuestro sistema, donde ya ahí mismo se los paso. ¿Eso es calle de Balcarce? ¿Cómo? ¿Eso, las audiencias son en calle Balcarce? ¿Hay en tribunales? No. Las audiencias son en el viejo ECA, en el Centro de Justicia Penal, allá en Virasoro y Sarmiento, donde era el viejo hospital de emergencia Rosario, al lado del Hospital Italiano, pasando 27 de febrero unas cuadras, Virasoro, es una manzana completa el edificio.
Es Mitre, Virasoro, Sarmiento y Rueda. Ahí hay 10 salas de audiencia, son todas audiencias de primera instancia, ahí le acabo de pasar el link por el chat. Ustedes entran ahí, ven todas las audiencias, no es que ven las audiencias, ven la agenda de audiencias, después pueden ir presencialmente ahí a la audiencia a verlo, y lo que vos decís, Gabriel, respecto de calle Pellegrini, en Pellegrini también tenés audiencias en el primer piso, en el ala de calle Moreno, pero son audiencias de cámara, de segunda instancia. Y mayormente las audiencias de cámara de segunda instancia se hacen por Zoom. Hay menos salas de audiencias y son mucho más extensas. Pero bueno, en ese link que le acabo de pasar yo, tienen todas las audiencias que, es más, pueden ir poniendo día por día y fijarse qué tipo de audiencia hay. Por ejemplo, si esta semana ustedes quieren reforzar y les viene bien para el viernes audiencia imputativa, fíjense, a ver, les voy a abrir aunque sea una, ahí está, ahí les comparto, por ejemplo, esto es de 8-9 hoy. Hoy, si ustedes buscan imputativa, ahí tienen, miren. A las 8 de la mañana hubo Gómez Matías Nicolás, sobre elección de otro, imputativa con detenido. A las 8 y pico, de 8 a 9, imputativa con detenido. Y tienen otra imputada, esta se suspendió, fíjense la de las 9. Acá a las 14 horas tienen revisión de medida cautelar, prórroga de prisión preventiva y nueva imputativa. A las 2 de la tarde, fíjense que dice, de izquierda a derecha, 14 horas a 15, eso es lo que estiman que dura la audiencia. Piñero significa que se hace por Zoom, o sea, es en la... Se me corrió, vamos de nuevo. Ahí está, Piñero, la jueza es Canavesio, la causa es esa, el número de quiz, que es la carpeta que está vinculada a la causa es eso, el tipo de audiencia es eso que dice ahí, revisión de medida cautelar, Valarela es la fiscal, Siragusa es el defensor, y después no sé qué es el último de los, no me acuerdo qué es el último de los, operador, bueno, eso no tiene nada que ver, es quien opera la sala esa. Bien. Perdón que pregunte, porque la verdad Dale, no tengo idea. Y uno va, o sea, y a mí cómo me van a creer, si yo digo soy estudiante, me van a pegar un cachetazo en la oreja. No, Gabriel, disculpa, perdón, profe, que me meta, pero no, hay vos, otra te iba a cosa decir a que valorar dale. del mismo sistema y de lo que es, además, la infraestructura de ese lugar es como muy interesante ir y sentirte un poco parte de eso. Tienen una atención un trato muy amable, y yo recuerdo que también ese día fuimos muy temprano, cosa de llegar a tiempo para hacer estar como atentas, digamos, a lo que teníamos que hacer, a dónde ir, a qué piso. Y recuerdo que la primera audiencia a la que íbamos, habíamos pactado ir, se suspendió. Creo que estaba el doctor Lanzón, de hecho, ese día, y bueno, no la pudimos ver con él. Y otra cosa que iba a decir, que me quedé pensando también, y como haciendo una valoración a lo que por ahí se ha planteado en algunas clases, de que el juez en esa revocatoria a la que pude participar, tomó con criterio, por ahí es algo que se ve o que venimos hablando, esto de, en su decisión fundamentó con la Convención sobre los Derechos del Niño, realmente ahí argumentó esto que por ahí parece que queda lejos o que no hacemos tanto uso, bueno, como dentro del proceso penal y de considerar una cuestión, digamos, se toman nociones para velar por los intereses no solo, digamos, del debido proceso y de lo que tiene que suceder, sino que en razón de que se te condena o se te quita o se te coarta un derecho, si te miran, digamos, tu familia, si hay niños metidos que pueden, digamos, resultar afectados por la medida que decidas, y bueno, eso me pareció sumamente, en criterios, digamos, jurídicos, de valoraciones, que por ahí parece que estudiamos sueltas las convenciones o que no se tienen en cuenta, bueno, cómo ese juez en ese momento lo citó así tan perfecto. Y otra cosa que me quedé con también, que registré en ese mismo día, fue cómo también hay, no sé si es información o falta de un buen asesoramiento, que cuando me estaba yendo, yo estaba como atenta todo ese día, llegaban dos mujeres que habían venido, no sé de qué lugar, a hacer una denuncia, porque le habían mandado al Centro de Justicia Penal a hacer una denuncia por violencia de género.
Bueno, y ahí como la quisieron asesorar y dijeron, no, me parece que te mandaron mal, y las mujeres se pusieron, o sea, como que se indignaron, que cómo que me hicieron venir hasta acá. Digo, como también por ahí la falta de información que hay para las personas, el asesoramiento hacia dónde, a qué centros de atención hay que ir para determinadas cuestiones. También me quedó eso, y bueno, por eso digo que también ahí dentro de la institución asesoraron hasta las policías que estaban a la puerta, le dijeron a estas dos señoras, por ejemplo, a dónde tenían que ir. Y lo mismo para las audiencias, qué piso, cómo hacer, que no, la verdad que una atención re particularizada, y si sos estudiante más entienden que vos estás haciendo eso por un interés particular, digamos. Así que nada. ¿Cómo justificás ser estudiante? Si te preguntan. ¿O solamente decís, soy estudiante nada más? Simplemente decís que estudiás y llevas tu DNI porque te tienen que registrar, eso sí, tu identificación personal, no te van a decir en qué facultad estudiás ni nada, salvo por un mero interés que ellos te digan dónde estás estudiando, pero no es que te hacen una persecuta ahí. Salvo que sea, como les decía, una causa donde los propios jueces decreten, lo hacen previo a la audiencia, de que no quieren público. Una de las cuestiones puede ser algo que mencionó Flavia, si hay menores de edad que hayan pedido que los menores, como va a declarar o tienen que pasar una cámara GESEL videograbada por un anticipo jurisdiccional de prueba, no esté, o por cuestiones de seguridad como en la causa balacera, pero en la generalmente página decía lo de Canteros, que fue hoy. Claro. Estaba inhabilitada. ¿Está? ¿Perdón? Que estaba inhabilitada la sala para el público. Exacto, hay días que la habilitaron, después la deshabilitaron, porque también hay 10 salas de audiencia. Ustedes, volvemos al mismo número, yo dije 160.000, el otro día Nacho les dijo que en 2020 estaban 190.000 denuncias por año. Bueno, calculen que la cantidad de audiencias, si solamente se fijan ahí, que están todas las audiencias, hay un montón de audiencias. Si vos bloqueás todo un día para el juicio de Cantero y otra sala de audiencias para las personas que vayan a verlo, bueno, es compleja la situación. Obviamente vos, también, ¿qué podés hacer, Gabriel? Vas y pedís que te den la audiencia en un pendrive. Hay una computadora abajo. Cuando entras al Centro de Justicia Penal, del lado izquierdo, que está en planta baja, Oficina de Gestión Judicial, hay una computadora que es para profesionales, donde vos vas, ponés el número de Quick, buscás por el día la audiencia, ponés un pendrive y te la llevás. O sea, eso mismo que yo te estoy diciendo lo podría hacer un periodista. O sea, llevarse la audiencia a su casa videograbada y mirarla cuando quiera. O sea, yo lo hago en lo personal cuando son causas en las cuales intervengo, o a lo mejor me interesa saber qué se trató en la audiencia, porque después vos la resolución la vas a tener en un acta, y no va a estar todo lo que sucedió en la audiencia, sino que se van haciendo detalles y al final el resuelvo del juez, pero lo rico que son los fundamentos que se fueron dando en el debate dialéctico entre las partes, lo va a tener en la audiencia. Y a mí a veces, muchas veces me interesa ver eso. Bueno, yo voy y lo busco. Por esto que decía antes, de que no está, el juez no tiene que en primera instancia, y en segunda un poco menos, pero el juez no tiene que dar la sentencia y la resolución toda documentada en un papel, porque ya está documentada está videograbada. Entonces el fundamento es la videograbación. El juez da los fundamentos y da el resuelvo. Así que, pero bueno, ya me fui, me parece que de la hora. Sí, estoy unos minutos afuera. Pero bueno,